Los países nórdicos no necesitan presumir su espectacularidad, simplemente lo son. Bienvenidos al último episodio ya de esta tercera temporada de The Seabreed Soul. Se me pasó muy rápido. Hablamos de muchísimas cosas que me gustan mucho. Tuvimos invitados especiales, muy especiales. Hablamos de vino, de festivales de cine, de maratones por el mundo, de maravillas naturales, del Reino Unido, de Japón. Bueno, de mil cosas. Si no han visto los otros episodios de esta temporada, vayan a verlos. Estamos en todas las plataformas porque de verdad fue una temporada creo que diferente y en donde empezamos a explorar cosas muy diferentes de los viajes, no solo destinos, sino cosas que realmente creo que aportan mucho para inspirarnos a viajar más y mejor. Creo que este viaje a estos países lo hice en el momento en que lo tenía que hacer. Logré hacer algo que apenas descubrí hace como un año, que fue yo creo que el highlight de este viaje. Entonces no se pierdan este episodio porque les voy a contar de algo increíble. The Seabreed Soul. Como les decía, no es tan fácil conocer tantos lugares de estos tres países porque la extensión de su territorio es muy grande comparado, por ejemplo, con Europa Occidental, ¿no? O sea, con los países de Europa Occidental. Acá el territorio y los lugares están mucho más expandidos, por decirlo así. Entonces, pues todo tiene que ser en avión y pues no es tan fácil como agarrar un coche o un tren o tal. Ayuda muchísimo que son países en donde esta perfección y funcionalidad de la que les hablaba y practicidad ayudan muchísimo, porque todos los aeropuertos, el check-in, las maletas, la llegada de las maletas, los filtros de seguridad, migración, bueno, no migración nunca pasamos, pero los filtros, todo es súper rápido. Entonces, nunca tuvimos ningún problema. Tú solo haces tu etiquetado de las maletas, las pesas, las mandas, los filtros de seguridad son súper rápidos. Entonces, la verdad es que creo que esto ayuda muchísimo cuando tienes que tomar tantos vuelos. Tomamos internamente como 7 vuelos para poder conocer todo lo que queríamos y nunca nos pesó, nunca nos afectó. Entonces, a veces que nos asusta este tema de, ay, tantos vuelos, tanto. En estos países les puedo decir que no es nada, nada, nada difícil. Y aquí justo se refleja esto que les decía de su cultura tan práctica, tan eficiente, tan funcional, que permea en absolutamente todo, en la arquitectura, en el arte, en la comida, en la gente, en las personas, en el trato con viajeros, con la gente que visita. Nuestra primera parada fue Oslo, en Noruega. Oslo fue una ciudad que me dejó muy, muy, muy sorprendida porque es la capital de un país. Es muy pequeña, tiene pocos habitantes, pero además de esto, es la ciudad más silenciosa en la que yo he estado en toda mi vida. O sea, llegamos al hotel, salimos a caminar, a perdernos un poco por la ciudad. Siempre tratamos de poner los hoteles en el centro para que todo nos quede cerca y para aprovechar y para vivir un poco más este vibe de la ciudad. Y entonces salimos a caminar y de verdad sí había gente en la calle caminando, pero no se escuchaba nada más que los pájaros y las hojas de los árboles. La gente habla como bajito. Entonces imagínense para nosotros que éramos un grupo de 6 personas mexicanos y 5 mujeres, a mí me daba pena. La verdad sí me daba pena, porque pues mi familia gritaba. Literalmente yo sentía que estábamos gritando porque pues mexas hablando fuerte y mujeres. Entonces yo trataba de hablarles así para ver si ellos bajaban la voz un poquito, porque a mí me empezó a dar como estamos como rompiendo este silencio que ellos yo creo que aprecian tanto. Nadie se nos quedó viendo feo en ningún momento, pero sí es una ciudad muy silenciosa. Incluso en los lugares turísticos, o sea, hicimos un barquito y la gente en el barco habla así, como se debe, respetuosamente. Y nosotros no. Entonces, bueno, ese fue como el primer shock así cultural. Además de esto, Oslo es una ciudad que está rodeada por fiordos y por bellezas naturales. Entonces, es una combinación muy bonita de una ciudad
con estos fiordos, con estas bellezas, la gente va de fin de semana a sus casitas de los fiordos. Entonces, esto realmente se siente en la calma que tiene la gente, porque es una ciudad como que va a otro ritmo diferente a cualquier otra ciudad o a otra capital. El Palacio Real, por ejemplo, es un palacio súper sencillo, cero ostentoso. O sea, no hay nada que tú digas, ay, eso es un palacio real. Lo mismo me pasó en el Palacio de Reykjavik en Islandia, que es una casita normalita. Bueno, no era la casa de la presidenta, pero es una casa grande, sí, pero normal, nada ostentoso. Y por eso les decía al principio, estos países son espectaculares y no necesitan demostrarlo. O sea, no hay estas ostentosidades como en el resto de Europa, tal vez, porque así son ellos y así es como debe de ser y como su cultura los hace. Y fue padrísimo ver este cambio de una Europa occidental que es mucho más ostentosa y con más cosas y más oro y así, ¿no? Más estridente, digamos, y llegar a estos lugares en donde es todo calma y todo paz y en donde 100% tratan de combinar con la naturaleza. Mis highlights de esta ciudad Oslo fueron, uno, recorrer estos fiordos en barquito que están pues en la ciudad, dentro de la ciudad. Y fue mi primera experiencia con los fiordos, ¿no? Que son estas pequeñas, como, pues sí, o sea, es una parte del mar, pero que se va metiendo entre la tierra y que data desde la era del hielo, ¿no? Ahí se fueron formando estos fiordos que son pequeñitos canales entre la tierra. Y dije, bueno, ya, estoy conociendo los fiordos. Claro que nos quedaban todos los demás fiordos, pero fue como mi primera experiencia y ver la ciudad de Oslo desde el barco, desde el mar y ver cómo realmente han logrado que esta arquitectura, tanto antigua como moderna, combine con la naturaleza, fue padrísimo. Después, el edificio de la ópera, que evidentemente fue creada por un arquitecto noruego, ganó el Premio de Barcelona de Arquitectura, creo que del 2006, ya no lo anoté, pero creo que sí 2006. Es una espectacularidad. Semeja un iceberg, o sea, un témpano de hielo que sale del mar. Entonces se refleja parte de bueno, está el edificio y luego la otra parte se refleja en el mar, como pues semejando los icebergs que empiezan dentro del mar y luego salen. Toda está hecha de mármol de Carrara, y de cristal. Entonces sí parece un témpano de hielo. Después síganos en redes sociales porque vamos a estar subiendo las imágenes de todo esto que les estamos contando, porque pues a veces una imagen queda como más clara y se emocionan más para ir a estos lugares. Y luego mi tercer highlight fue el Museo de Edvard Munch. Yo soy fan de Munch. Sabía que era noruego, pero no sabía que había un museo de esta magnitud en Oslo. Sabía que el Grito estaba ahí, pero yo me imaginaba que pues estaba en un museo, entrarles en el Museo de Arte Moderno. La verdad no lo investigué, o sea, ya hasta que llegué ahí, pero cuando íbamos en este barquito que nos enseñaba la ciudad de lejos, cuando llegamos a ver la parte de la ópera, al lado hay un edificio muy bonito, muy alto, y entonces la persona que nos iba explicando dice, y ese es el Museo de Munch. Y yo, ¿cómo? ¿Ese edificio? Sí, es un edificio que tiene 12 pisos, todos los pisos dedicados a él. Tienen oficinas, porque de ahí sale pues todo lo que después me puse a pensar, merchandise, exposiciones temporales, todo lo que el Grito ha ocasionado, ¿no? El cuadro del Grito. Es la colección más grande que he visto de Monk en mi vida. Muchísimos, muchísimos, muchísimos cuadros que ya había visto, que no había visto, épocas de él que no conocía. Está espectacular. Y luego en el último piso bueno, en el último piso de la exposición, están los tres gritos. Pero nadie te avisa que los tres gritos los abren por tiempos. Entonces están cerrados porque dos de ellos están hechos de pastel, entonces no les puede dar la luz tanto tiempo, los tienen en cristal y cierran como unas puertitas y entonces abren uno
y luego a la media hora abren el otro y luego a la media hora abren el otro. Entonces fue un poco frustrante porque llegamos y vimos uno así rapidísimo que ya se estaba así cerrando, pero no sabíamos todavía esto. Entonces ya después le preguntamos al guardia, nos explica y fue así de, bueno, pues tenemos todavía un poquito de tiempo, entonces bajamos a ver otras cosas, luego subimos, se abrió el otro, que fue el más conocido, el más colorido, y fue increíble verlo, porque además como esta expectativa de que se vaya abriendo y lo vas empezando a ver y saber si sí lo vas a ver o no lo vas a ver. Es un tema que, bueno, estuvo bonita la experiencia. Y luego sí vimos el que es blanco y negro. En el rooftop hay una terraza espectacular en donde se puede ver la ópera de lejos desde arriba y toda la vista de Oslo. Y por supuesto, empezar a comer salmón todos los días. Sí, es cierto, el salmón noruego es el mejor del mundo, sabe diferente. Es como si te estuvieras comiendo una mantequilla de salmón todos los días y lo comimos de millones de formas diferentes. Entonces, bueno, esto fue Oslo. Y bueno, de Oslo volamos, porque si no se hacen como 13 horas en tren o no sé cuántas en coche, volamos a un pueblito que se llama Bergen. Yo este pueblito ya lo había visto en varios posts de Instagram porque tiene unas casitas naranjas muy hermosas que se reflejan en el fiordito de Bergen y pues se ve muy bonito. Y además es uno de los puntos clave para recorrer desde ahí varios fiordos, cascadas, bellezas naturales, tal. Ojo que en Bergen llueve 2 de cada 3 días, o sea, muchísimo. A nosotros, afortunadamente, fuerte, fuerte, nos llovió solo uno, que fue un día que fuimos a los fiordos, que pues sí, la vista es diferente, pero también le da como un misticismo ahí diferente. Entonces, pues ya estábamos como muy, si llueve es porque aquí llueve, ni modo, ¿no? Entonces, como que no dejamos que nos bajara el ánimo de, bueno, tal vez no vamos a ver los fiordos con tanto sol o que siempre lo hace más bonito, pero igual lo disfrutamos. Y mis highlights de Bergen fue, uno, caminar por la ciudad y perdernos. Es tan chiquitito que realmente puedes caminar toda la ciudad súper fácil, rápido en un día, y luego ponen un mercado de mariscos como en el centro de Bergen todos los veranos. Entonces, tú ves el salmón y ahí te lo cocinan, cangrejo, platos así de camarones con cangrejo, con salmón, delicioso. Ese fue como mi primer highlight. Después, el mirador de Bergen, que subes en funicular y ves como todas estas formaciones de los fiordos desde arriba, de los fiorditos, porque ahí son fiorditos. Y fue muy bonito. Ahí empezamos a notar, bueno, desde Oslo un poco, que los días eran eternos. Entonces, de pronto nos metíamos a las 10, 11 de la noche y seguía siendo de día. El atardecer se llega a ver así como medio, como a las 11:30 de la noche ahí. Después, cuando subimos más al norte, todavía más tarde. Y mi tercer highlight, y yo creo que lo pondría un poco aparte de Bergen, porque pues no es la ciudad como tal, hicimos 2 días de puros fiordos. Y para llegar a los fiordos no está tan fácil, o sea, son carreteritas así, ¿no? Como o a las cascadas más bonitas, son carreteritas súper chiquitas que de pronto sentíamos que de verdad no cabían 2 coches, entonces se tienen que orillar, o sea, como que sí les recomendaría que vayan con un guía, porque manejar ahí yo creo que está muy perro. O sea, sí está, o sea, así de que no sabes si vas a pasar o no vas a pasar y estaba lloviendo y bueno, pero todo vale la pena. El fiordo que más me gustó se llama Hardanger. No sé si todo lo que voy a pronunciar que esté en sueco o en finés o en noruego va a estar correcto porque no tengo ni idea. Entonces, no lo sé. Pero es el Hardanger Fjord. Y la Fossen Fossen es cascada. Vimos como 4000 cascadas, puede ser, porque todos los fiordos, o sea, las montañas tienen riachuelos, ¿no? Que caen sobre los fiordos y como llueve tanto, pues todo el tiempo hay cascadas, cascaditas, cascadotas, mini cascadas, pero por todos lados. Y las más bonitas son Fossenbrate, que es muy espectacular, muy grande, y la otra es Stendalfossen, Stendal,
esa, eh, que tiene muchas cascadas diferentes. No es tan alta, pero tiene muchas cascadas juntas y es espectacular. Además, son paisajes muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver tal vez en una cascada, ¿no? Que ves como mucha selva, tal vez. Acá es más boscoso, más pura agua, más mar, o sea, cascadas en el mar. Estos fueron mis highlights entre Bergen y los fiordos, que sí, los fiordos fue como un sueño realidad, que yo quería conocer y saber cómo se veían los fiordos, porque pues, solo se pueden ver en esa parte del mundo. Y después nos fuimos a Suecia. Yo he tenido la fortuna de tener como cercana esta cultura de cierta manera, porque el esposo de una de mis mejores amigas está casada, bueno, una de mis mejores amigas está casada con un sueco y lo conozco desde hace muchísimos años y he estado con su familia y tal, pero pues yo no conocía Suecia. Y además he leído muchos libros de autores suecos porque me gusta la novela negra de Suecia. Pero no, hasta que estás en Suecia como que no lo acabas de entender muy bien. Los suecos son divertidos, son espectaculares, pero también tienen esta parte como muy calmada, como muy aterrizada. Eso, creo que así es la cultura nórdica, como muy down to earth, como muy hoy es el hoy. No se preocupan por su pasado, no se preocupan, o sea, sí por su futuro, pero viven como muy, muy aquí, muy en la practicidad del momento. Así creo que lo leí. Primero llegamos a Estocolmo, es mucho más, bueno, no es mucho más grande, pero se siente mucho más grande que Oslo. En esta ciudad sentí como si me moviera de ciudad a cada paso. Hicimos como un recorrido guiado por diferentes partes de Estocolmo, porque tiene varias islas, son 14 islas. Y en cada isla o en cada lugar, como que yo me sentía que estaba en otra ciudad diferente. Tiene una parte muy moderna, tiene partes muy fancies, tiene partes muy antiguas, o sea, está el casco antiguo, tiene el palacio, tiene el río, tiene el mar, tiene, o sea, el lago, como que es muy, muy diferente. Está toda la parte musical, están los restaurantes súper, súper top. Entonces es una ciudad como muy diversa, mucho más multicultural que Oslo. Se siente, o sea, se respira esto y pues por eso no se puede recorrer como tan rápido como recorrimos Oslo, tal vez. Entonces sí me quedé con muchas ganas de regresar a Estocolmo y vivirlo de una forma, digamos, un poco más profunda. Pero mis highlights fueron su comida. La comida sueca está experimentando como eh, pues como un empezar a estar de moda, tal vez, porque tiene cosas muy, muy, muy deliciosas. Comimos en un restaurante muy típico de comida sueca, pero con un poco de fusión y tal. Una sopa de pescado deliciosa, algo que no me voy a acordar cómo se llama, pero es como un pancake de papa y luego le ponen un queso y hueva de un pescado muy de allá, que es muy, muy, o sea, naranjita como la del salmón, pero mucho más delgadita. Y luego le ponen mucho eneldo y te ponen otra cosa, no me acuerdo, y luego como que lo enrollas esta papita, delicioso. Entonces su comida me sorprendió muy, muy gratamente. Y luego el mercado de Ostermalms, no sé cómo se pronuncie, es un mercado interior cerrado, precioso. O sea, yo creo que uno de los mercados más bonitos en los que he estado así, todo perfecto, parecía que lo habían puesto así para que le tomaras la foto, literal, y venden ingredientes, comida preparada, hay restaurantes muy top, restaurantes normales, helados, como de todo un poco, quesos, encurtidos. Ellos usan muchísimo los encurtidos, se encuentran encurtidos de todo tipo. em, Pescado, salmón, cangrejo, etcétera. Entonces, ese como que me encantó. Me hubiera gustado quedarme más tiempo en ese mercado. Y luego caminar por el casco antiguo de la ciudad también fue muy bonito, porque es como si salieras de Estocolmo. Es un pueblito empedrado. Está el Museo del Premio Nobel, porque los premios Nobel se dan en Estocolmo, menos el de La Paz, que se da creo que en Copenhague. No me hagan caso, pero se da en otro lado justo como para que la gente sepa que hay paz y que no todo tiene que pasar siempre en Estocolmo. Eso me gustó mucho y pues creo que todo, el vibe
de la ciudad, entonces sí es un lugar al que seguramente quiero regresar. Me quedé con muchas ganas de explorar la cultura musical que tienen. ABBA, por supuesto, pero mucha gente no sabe que muchos compositores suecos y productores suecos han hecho los más grandes éxitos del pop y de rock de Estados Unidos e incluso de Inglaterra. Entonces me quedé como con ganas de explorar más este sentido musical y artístico que existe en Suecia y en Estocolmo en particular. Llegó el momento del highlight máximo del viaje, que es un lugar que se llama el Tree Hotel, que está en un pueblito de 500 habitantes, en el pueblito que se llama Harads, al norte, 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 muy norte de Suecia. Y es un pueblito tan chiquito que desde que llegas te sientes como parte de su comunidad, porque hay un restaurante, o sea, además del hotel, hay otro hotel, una guest house y un restaurante. Entonces, bueno, antes de contarles bien, solo un día salimos a comer a ese restaurante. Tienes que ir o caminando o tienes que pedir un transporte. Pero fue como llegar a comer al restaurante de un pueblo en donde real solo hay un restaurante. Entonces nos sentíamos parte del pueblo, que eso creo que estuvo muy bonito. Pero bueno, ahí les va la historia del Tree Hotel en Suecia. Hace un tiempo, como un año yo creo, vi una foto en Instagram de este lugar y juré que era inteligencia artificial. O sea, yo dije, no, eso no existe, no hay manera. Y pues sí, sí existe. Está a 1 hora y media más o menos de vuelo de Estocolmo a Luleå y luego un trayecto en coche de 1 hora de Luleå a Harads. Es lo más norte que está en mi vida. Está un poquito más al norte que Reykjavik, que es lo más norte que había estado. Y fue muy bonito sentirse en medio de la nada, en lugares que son muy, pues de muy poquitos habitantes, que no estaban acostumbrados al turismo o a recibir viajeros porque no había nada que hacer o que ir a ver cuando hay muchísimo porque los paisajes son espectaculares. Pero pues ahora ya empiezan a recibir más viajeros justo por este Tree Hotel, que tiene además una historia súper interesante. Eh, Incluso hay un libro, porque su historia de verdad es tan interesante que tuve que comprar el libro. Ahorita ya después les enseñamos por dentro un poco. Al llegar al Tree Hotel, te reciben en una casita muy antigua, muy chiquita, que hasta yo dije, ay Dios, si estoy llegando al lugar correcto, sí me voy a quedar en una casa del árbol, porque ahí está la recepción y el restaurante. Te recibe Maya, se llamaba nuestra host, em, y te reciben como si hubieras llegado a tu casa. No te reciben como si te vas a quedar en un hotel. O sea, realmente te sientes como un invitado más que como un huésped de hotel. Entonces, son solo 8 cabañas. Algunas para 2 personas, algunas para 4, máximo 4. Entonces llegas a esta pequeña casita donde está el restaurante que más bien parece como la casa de tu abuelita. Los tapices son muy viejos. Han tratado de rescatar la estructura de la casa original, que fue primero una casa de retiro para personas mayores y luego fue una guest house que fundaron Brita y Kent, eh, que era esta casita, ¿no? Con estos tapices de la abuela, muebles de la abuela, y así está tal cual hoy. Entonces, cuando entras es un lugar como muy cozy, te consienten. Mi sobrina tenía hambre, habíamos llegado muy temprano y había unos panecitos, y entonces literal Maya le dijo, estás en la casa de tu abuela, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces fue increíble. Em, y entonces nos empiezan a contar la historia de cómo surge el Tree Hotel, y es porque en esta guest house chiquitita eh, llegó la producción del documental The Tree Lover del director sueco Jonas Selberg Augustsen. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y este documental cuenta la historia de 3 hombres de ciudad que redescubren el sentido de su vida gracias a la construcción de una casa del árbol. Y entonces esta conexión entre el hombre, el árbol y la naturaleza aquí se cuenta.
Entonces se hospedaron tanto tiempo en la guest house de Kent y Brita que pues platicaban y contaban sus historias pues de los personajes que estaban viviendo esta conexión y como despertar, ¿no? Y entonces Brita y Kent dijeron, ay, ¿y si construimos algunas casas del árbol? Porque construyeron una pequeña, chiquitita, austera casa del árbol para grabar el documental, pero Brita y Ken decían, bueno, ¿y si construimos unas más bonitas y las hacemos como un guest house, pero más como en la naturaleza y tal? Y entonces se inspiran, empiezan a buscar financiamiento, buscan el lugar, o sea, el terreno para poder hacer esto, los árboles que además tenían que aguantar peso y los arquitectos, suecos por supuesto, para que hagan los diseños, porque ellos lo que querían es sí la conexión de las personas con la naturaleza al 100%, pero con un confort y cierto lujo, aunque respetan la naturaleza 100%. O sea, por ejemplo, el inodoro se quema. Entonces tienes que poner papel y luego ya todo se quema. Eh, el agua se va rápido para que te bañes rápido, pero sí, o sea, todo está muy cómodo, pero te hacen como generar conciencia de los recursos naturales y del respeto a la naturaleza, porque te sientes tan en medio que te dan más ganas de respetarla. Para lavarte las manos te ponen solo un bote de agua de 1 litro y medio, que goto, o sea, que le tienes que abrir poquito para que salga poquito y no estas llaves enormes a las que estamos acostumbrados. Entonces sí hay un tema de conciencia importante y muy, muy bonito. Y bueno, pues como todas las cosas que tienen que suceder y tienen que volverse una realidad, porque yo creo que esto pasó con este lugar. En 2010, finalmente el Tree Hotel se hace una realidad. Todas las habitaciones están hechas con una arquitectura diferente, decoración diferente. Los arquitectos piensan muy bien en la atmósfera en la que te quieren meter y que te sientas realmente inmerso en esta atmósfera alrededor, bueno, más bien en medio de los árboles, arriba de los árboles, en medio de los árboles, en medio de una naturaleza espectacular. Em, Te puedes hospedar, por ejemplo, en una biosfera, en un cubo de espejos, en una libélula, que fue donde me quedé yo, en un ovni, que es el favorito de los niños, dicen, en un nido de pájaros, una cabaña, en otra habitación que tiene como una red en donde te puedes aventar y no te caes y están los árboles. Todas las cabañas, bueno, sí, cabañas, casas del árbol, todas están espectaculares. Todas se mueven, porque pues como estás arriba de los árboles, evidentemente tienen como estos soportes nada más, pero se mueven. Entonces yo sentía un poco que me arrullaba. Em, bueno, fue de verdad una experiencia que yo creo que ha sido una de las más bonitas de toda mi vida. Hicimos cosas, además te pueden hacer eh, actividades, digamos, en la naturaleza, puedes recoger hongos, puedes recoger, ahorita les cuento un poquito más, pero lo que más disfruté de este lugar creo que fue el silencio y la paz de estar en medio de la nada. Una noche estábamos en el jacuzzi y hicimos una prueba, mi sobrina y yo, de, a ver, vamos a ver cuánto tiempo nos quedamos calladas, porque ya hablamos un poco de lo ruidosas que somos. eh, y era de que no se escuchaba absolutamente nada más que las hojitas de los árboles. Entonces fue un silencio y una paz muy bonita. Eso que les decía al principio, que no te sientes un huésped más, como en cualquier hotel, sino más bien un invitado muy especial. El lugar ya no es de Kent y Brita, lo vendieron hace algunos años, pero ellos siguen involucrados en el proyecto, ellos siguen como consultores y ellos tienen como reglas muy, muy específicas de lo que no se puede modificar de este Tree Hotel, entre ellos la recepción, ¿no? Esta recepción que fue donde todo surgió, esta pequeña guest house, la decoración, justo nos estaban contando, nos contaba Maya, que estaban retapizando uno de los cuartos, pero fue difícil encontrar el tapiz que fuera más o menos de esa época, porque todo lo tratan de conservar tal cual. Entonces ellos siguen muy, muy involucrados en esto y se siente, ¿no? Se respira eso, que realmente estás llegando a la casa de alguien que hizo esto con mucho, 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 mucho amor. Eh,
el otro fue la magia de los días eternos. Así como les decía que en Bergen o en otros lugares oscurecía como a las 11:30 de la noche, acá hubo una noche que nos quedamos despiertas a propósito para ver hasta qué hora, a ver si sí se hacía de noche, y pues no. O sea, eran las 2 de la mañana y seguía sin hacerse de noche. Y después, como a las 4, más o menos, que de pronto abres el ojo, ya era de día. Entonces, yo creo que hay una hora, tal vez, de obscuridad. Y en cambio, en el invierno, prácticamente hay días en donde no hay luz. Entonces, también esto se siente mucho en las personas, cómo aprovechan eh, el sol, la luz, durante estos meses que lo tienen. Y bueno, o sea, van a ver en lo que subamos en redes sociales que hay muchísima vegetación y flores, unas flores increíbles que les dicen pig flowers, porque le gustan a los cerditos, pero son unas flores moradas espectaculares que yo nunca había visto, y hongos y berries y mil cosas, que en invierno todo se cubre más o menos como con 1,5 metros de nieve. Entonces, sí quiero regresar para verlo con nieve, para ver las auroras, que dicen que las puedes ver desde tu habitación, desde tu casita del árbol. Entonces, creo que está espectacular. Está difícil llegar, pero tampoco imposible. Entonces, ojalá que un día les pueda contar de mi experiencia de verlo en invierno. Dormir arriba de los árboles también fue algo bien padre, porque son árboles que tienen tanta historia, tantos años de historia, y estar dormida encima de ellos te conectan, te dan energía. Es una energía muy particular la que se siente. Y el otro es comer comida preparada solamente con ingredientes locales y de temporada. O sea, ojo que no había ni siquiera aceite de oliva, porque no es de ahí. Entonces era aceite de semilla de uva. Así, ese tipo de cositas. Comimos unas albóndigas deliciosas, nos hicieron una cena de 4 tiempos, todo ahí en el restaurancito de la casita de la abuela. Una cena de 4 tiempos que comimos, un pescado encurtido muy diferente, muy rico. Luego comimos una carne con una salsa de 1000 berries, de muchos berries. Descubrí una frutita que se llama lingonberry, que es una frutita roja, que es entre una mora y un arándano, que solo se da en lugares muy fríos. Dicen que en Canadá, yo la verdad es que nunca la había probado y me hice adicta al lingonberry y ahora estoy en problemas porque no se encuentra. Em, y bueno, era una carne con esta salsa y luego comimos helado de rhubarbo. Entonces, puras cosas realmente locales y de temporada, entonces todavía más te hacen conectar con la naturaleza de esta manera. Em, y el otro fue, como les contaba, en el Tree Hotel ofrecen diferentes actividades que se hacen tanto en invierno, en otoño y en verano, que fue cuando fuimos nosotros. Hicimos un hike. en- no me esperaba nada del hike, en realidad, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a ir a una montañita, un hike normal, común y corriente, pero no me esperé, uno, que durante todo el camino fuimos recogiendo cientos de berries, o sea, literal las vas pisando. Moras, más moras, lingonberries todavía no estaban como en maduras, pero muchísimas moras, que recoges y te vas comiendo, que vas cuidando de no pisarlas, porque pues como es verano, todas están en el piso, luego se... Y lo impresionante de esto, ¿no? Que de pronto hay muchísima nieve y cuando yo fui no hay nieve y ya están ahí saliendo las frutas, las plantas, entonces fue algo muy bonito. Y luego llegamos a la cima de una montaña y no me esperé esa vista. Búsquenlo en redes sociales después también cuando lo subamos, porque es una vista del río de Harats, eh, de más montañas, de árboles y árboles y árboles y árboles, pero es una vista espectacular. Nuestro guía hizo una fogata, nos sentamos alrededor de la fogata y comimos panqué de lingonberry y jugo de lingonberry y chocolatito caliente. Entonces fue una experiencia espectacular. Y bueno, ese fue el highlight del viaje y terminamos con Finlandia. Ya era lo último. Evidentemente ya te vas cansando conforme van pasando los días de todo este eh, trajín, digamos. Y llegamos a Helsinki. Es muy diferente a Oslo, muy diferente a Estocolmo. Aquí sí se siente mucho más el tema de la guerra.
Finlandia fue uno de los países perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo mucho tiempo bajo el dominio ruso, entonces se siente esta como dualidad entre parecerse un poco a Suecia, pero también a Rusia y a la Unión Soviética de ese momento. Fuimos a una ciudad muy pequeñita que se llama Porvoo, que es la segunda ciudad más antigua de Finlandia, y a Helsinki. Y sí, en Helsinki sí se siente más este tema de la guerra. Tiene arquitectura muy, muy diferente, muy mezclada, arquitectura muy antigua, arquitectura soviética, arquitectura un poco más sueca, más nórdica. Entonces es un poco así, pero es muy, muy, muy bonito. Em, lo que más me gustó de Helsinki fueron 3 cosas. Uno, la biblioteca Odi, que es una biblioteca muy nueva, que no es una biblioteca normal en la que entras y tienes que guardar silencio y leer libros y ya está, o sacar libros, no. Esta biblioteca es un espacio como de comunidad, de creatividad artística, de convivencia entre la gente, entre los niños. Hay estudios de música, hay estudios de grabación, hay computadoras, hay realidad virtual, hay una terraza increíble para que te puedas sentar, hay un restaurante. Evidentemente hay libros, pero no libros de primeras ediciones, ni mucho menos. Son libros normales que la gente va, puede consultar, se los puede llevar, puedes sacar, todo es gratis, y puedes sacar instrumentos musicales, por ejemplo, para llevarte a tu casa. Entonces me encantó este concepto de una biblioteca mucho más light, en donde los niños realmente o la gente joven se inspire al conocimiento y no se aburra del conocimiento. Entonces este lugar me encantó. El segundo es el Museo de Arte Kiasma, que es un museo. Su exposición permanente es de artistas fineses, entonces me hizo conocer la cultura finés de una manera mucho más profunda a través de este arte, un arte crudo, un arte, sí, muy raw, muy como muy frontal, y creo que así son ellos. Entonces, esta experiencia de ir a un museo de artistas fineses, que la verdad nunca me imaginé, fue bien bonito. Y el otro fueron un restaurante y un bar. El restaurante Capelli, que es uno de los más icónicos de Helsinki, que parece como un pequeño palacio de cristal, como el Palacio de Cristal de Madrid. Así más o menos es la estructura de este restaurante. Me comí la sopa de salmón más rica que me he comido en mi vida, algo que yo creo que nunca voy a volver a comer si no voy otra vez a Helsinki, pero espectacular. O sea, me quedo como con ese sabor delicioso. Y un bar que se llama, lo voy a leer porque, híjole, es que los nombres de estos lugares sí están bien difíciles. Se llama Atelji, está dentro de un hotel, es el rooftop de un hotel y las vistas de Helsinki son espectaculares, el vibe está súper bueno. Entonces, bueno, por ahí como 2 tips de un restaurante y un bar en Helsinki. Y pues el otro highlight de Helsinki es que está muy, 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 muy cerca de Tallinn, que es una ciudad espectacular, chiquita. No voy a hablar mucho de esto porque ya no es parte de los países nórdicos, pero si tienen la oportunidad de ir a Tallinn en algún momento de su vida, vayan. Es un pueblito ciudad hermosa. Yo creo que es de las ciudades con arquitectura antigua, gótica, mejor medieval, ¿no? Más que nada, mejor conservadas de Europa. Entonces, de verdad, vayan a Tallinn. No saben qué bonito fue como volver a recordar este viaje del que regresé hace muy, muy poquito y contagiarlos de conocer estos lugares diferentes, nuevos, que aunque están lejos, de verdad valen toda la pena del mundo. Son lugares de los que no quieres que nadie te cuente. Entonces, espero que los haya ayudado e inspirado a que puedan recorrer este tipo de lugares. Yo sin duda me quedé con ganas de explorar mucho más algunos lugares que fueron como mis favoritos.
y de regresar al Tree Hotel sí o sí en invierno, porque yo creo que ha de ser un paisaje totalmente diferente. Ojalá que tenga la fortuna de lograrlo. Y pues además ya saben que aquí en The Sea Beach Soul podemos ayudarlos con este tipo de viajes que tal vez no son tan sencillos o tan fáciles de hacer. Síganos en redes sociales, vamos a estar subiendo muchísimas cosas alrededor de este viaje para que lo puedan también ver y todavía se enamoren más de todo lo que les estoy platicando. Y pues ya, se acabó la tercera temporada de The Sea Beach Soul. Espero volver con una cuarta. Ya tenemos algunos episodios en mente para platicar de otras cosas, así como lo hicimos en esta temporada y ser un poquito más dinámicos y más versátiles. Eh, Métanse a nuestras redes sociales. Vamos a poner ahí tal vez en una encuesta en Stories para que nos digan qué quisieran escuchar en el o ver en la siguiente temporada del podcast de The Sea Soul. Gracias a todos los que me escuchan. Gracias por dejarme inspirarlos a viajar más y mejor. Y nos vemos la próxima temporada.